Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15a. En aquellos días Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán que está buscando querella contra mí». Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: «¿Por qué te has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: «Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra». El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio». Dándose la vuelta se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio?» Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él, exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 42. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: «En verdad les digo, que ningún profeta es aceptado en su pueblo.
puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos, y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Lucas nos presenta hoy una profunda enseñanza para nuestra vida. Jesús, que fue un hombre poco convencional, viene a traer la salvación no solo al pueblo de Israel, su pueblo, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que, sedientos de salud, sedientos de salvación, sedientos de liberación y vida nueva, le buscan con sincero corazón. No es otro el caso que nos presenta hoy el Evangelio de San Lucas, cuando dirigiéndose al pueblo judío, su pueblo, en la sinagoga de Nazaret, les asegura que hubo muchas viudas en tiempos del profeta Elías durante una terrible sequía que llevó a la escasez de alimentos, y sin embargo el profeta de Dios, Elías, vino a ayudar, a socorrer a una viuda que no era propiamente judía, sino que vivía en Sarepta, ciudad de Sión. Pero no se queda solamente con este ejemplo, sino que pasa a un segundo caso y recuerda ya no en tiempos del profeta Elías, sino de Eliseo, como habían muchos leprosos en Israel, y sin embargo Dios, a través del profeta Eliseo, busca sanar un leproso extranjero, un leproso de Siria que tenía por nombre Naamán y que buscaba con corazón ardiente la sanación, la liberación que solo viene del Dios de la vida, del Dios de la salud. Esto sirve de pie para que Jesús diga a los suyos: ningún profeta es bien mirado en su tierra. Era una forma muy clara y también muy sutil de decirle a los judíos, a su pueblo: ustedes me han escuchado, pero no han creído en mí. En cambio, esa mujer que era extranjera precisamente del territorio pagano, y este leproso del territorio sirio, por su fe alcanzaron la bendición, el socorro con alimentos, la mujer viuda, y la sanación de su lepra, el general sirio Naamán. El pueblo de Israel, al escuchar las palabras de Jesús en la sinagoga, según nos dice el evangelista San Lucas, se llenó de ira, y buscando sacar a Jesús de la ciudad, lo llevaron a lo alto de un monte, a un barranco, con la intención de despeñarlo, de asesinarlo. Vemos pues desde el comienzo de la proclamación del Evangelio cómo hay una creciente tensión entre aquellos que se dicen religiosos, pero no aceptan, no reciben verdaderamente la vida de Jesús en sus corazones, y por el contrario, aquellos que aparentemente son extranjeros y paganos y con un corazón humilde acogen y reciben la vida de Dios. Hoy, 2000 años después, encontramos no pocos casos de hombres y mujeres, aunque se dicen consagrados y consagradas, que piensan que por su título por delante,
tienen la salvación garantizada, y por el contrario encontramos gente humilde, gente sencilla, personas que vienen quizás de una vida de pecado y de alejamiento de Dios, pero que con su actitud de arrepentimiento y de conversión sincera alcanzan la salvación más plenamente que aquellos que se llaman religiosos o religiosas. Tú y yo conocemos personas que participan de grupos de oración, de círculos bíblicos, que participan con alguna asiduidad de la Eucaristía en la parroquia, y sin embargo su vida no es coherente, no es consistente con la fe que dicen celebrar. Están llenos de egoísmos, de intrigas, de chismes en la lengua, hablan lo que no es y no practican la justicia y no viven los valores del Evangelio. Esas personas son los judíos de siempre, que aunque tenían el título de pueblo elegido de Dios, rechazaban en su corazón a Jesús por aferrarse a ritualismos, a normativas, a leyes religiosas externas, que en el fondo son vistosas y visibles en la práctica, pero que no comprometen la vida ni nos hacen más justos, más solidarios, más compasivos, más serviciales y misericordiosos. Es que siempre existirá esa tentación de escudarnos, de calmar la conciencia y silenciarla detrás de una falsa religiosidad exterior, pensando que con ello nos justificamos ante Dios y ante su Hijo Jesucristo, y pasar por alto lo que es verdaderamente importante en el Evangelio, la justicia con los demás. Quizás, y para nadie es un secreto, la mayor resistencia y aún el rechazo abierto que tiene el Papa Francisco en algunos grupos católicos son precisamente aquellos que se refugian en leyes, en normas, en tradiciones, pero que quizás no están tan dispuestos a vivir el Evangelio a la manera como lo proclama Francisco: sacerdotes con olor a oveja, obispos más comprometidos con su pueblo y con sus mismos sacerdotes, laicos que sean más misericordiosos y en general cristianos y creyentes, que nos duela el dolor del migrante, del pobre, del desempleado, del excluido. No podemos pasar de largo frente al dolor humano para ir al culto, para ir al templo, para ir a la celebración litúrgica, olvidando, como muy bien lo señala el Papa Francisco, que el dolor del hermano, el marginado, el desempleado, el pobre, el viejo, el enfermo, es la misma carne viva de Cristo que clama a la acción de nuestra parte. Señor, danos, como nos dice el Salmo de hoy, estar sedientos de la nueva vida que tú solo puedes dar. Danos pasar de una religiosidad de ritos, de normas exteriores, a una justicia, a una espiritualidad que en verdad nos hace compasivos, serviciales, amorosos, misericordiosos con nuestros hermanos. Que el Señor, que es el único que es capaz de dar luz a nuestro corazón, nos ilumine en este día, y te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Hey, hola, los saludo desde acá, desde el viejo continente, desde España, y desde acá quiero unirme en oración con cada uno de ustedes por todas las situaciones que hemos estado viviendo en estos últimos días, en estos últimos tiempos, en especial por la injusticia social y por la paz en el mundo. Hoy te pido, Señor, a través de ti, Mamita María, Reina de la Paz, que nos ayudes a que sea el amor quien siempre reine y habite entre nosotros, que la esperanza sea nuestro día a día, que la guerra y la injusticia solo hagan parte del pasado y que nos hagan constructores de un mejor futuro, de un mejor mundo, de ese mundo que tanto anhelamos. Te lo entregamos a ti, Señor, estas intenciones, y juntos nos unimos diciendo: Señor, en nuestro corazón de niños guardamos nosotros muchos deseos. El primero es que los hombres sean cada día más buenos. El segundo es que la gente viva siempre en alegría y que siempre estén contentos con el pan de cada día. Yo te pido por mis papás y los papás de otros jóvenes, niños, para que nunca se peleen y siempre estén unidos. Haz que no exista la guerra, ni siquiera en los libros, y en el mundo en que estamos no se oiga llorar un niño. Amén.